solamente quedarnos en la clínica, porque en la clínica, los que trabajamos en clínica profunda, ¿qué vemos? Vemos el origen de las patologías, vemos el origen del sufrimiento, vemos el origen de la destructividad, lo estamos viendo en el diván. Pero si no lo decimos a la gente, si no lo decimos a los ciudadanos, ¿cuál es ese origen? ¿Cuáles son esas causas? Si no ponemos medios para cambiar esas causas, no vamos a cambiar nada. Lo único que cambiamos es que tenemos más dinero porque tenemos pacientes que nos pagan. Pero es una cuestión individual. Entonces, si yo soy un profesional comprometido, un profesional con conciencia, yo voy a falar, voy a cuestionar, voy a divulgar lo que yo veo y lo que yo sé. Y la psicoterapia es una ciencia con unas leyes diferentes a una ciencia física. La psicoterapia es una ciencia de la experiencia, es una ciencia de la observación, es una ciencia de la evidencia y tiene otras leyes distintas a una ciencia de laboratorio. Pero esa ciencia de la evidencia nosotros tenemos que transmitirla, tenemos que ponerla en común, tenemos que observar lo que ocurre, comunicarlo con otros colegas, empezar a hacer estadísticas, hacer trabajos de campo, trabajos de intercambio de información para poder conocer realmente cuáles son las causas del sufrimiento y de la enfermedad emocional y poner los medios para poder evitarlo, para prevenir esa enfermedad, ese sufrimiento emocional, ese acorazamiento del ser humano, esa organización defensiva psicosomática que no solamente crea una percepción alterada de la conciencia, sino también la enfermedad y la patología. Y por tanto, prevenir significa recuperar humanidad, recuperar salud y recuperar unos sistemas sociales humanos que permitan el desarrollo de esa humanidad. Por tanto, la tarea de la prevención es una tarea tripartita, es una tarea que ocupa el estrato más pequeño y el estrato más grande, y eso lo podremos hacer en colaboración con otros profesionales y con otros científicos y colegas. Por eso hablamos de ecología, por eso hablamos de crianza ecológica, porque estamos de acuerdo con esa visión del paradigma de la ecología global que pretende integrar disciplinas, que pretende desarrollos, grupos sostenibles, que busca integración de las leyes de lo macro y lo micro para comprender la realidad, que busca una percepción compleja que nos permita tener un pensamiento y una conciencia global. Y todos esos elementos forman parte de esa visión de la ecología que en el fondo pretende, ni más ni menos, recuperar las leyes, las leyes que permitan la recuperación de la identidad humana. Por eso estamos hablando y planteando un proyecto de prevención desde esa perspectiva de la ecología y no utilizamos otros términos por estos motivos que estoy planteando. Por tanto, prevención para el psicólogo, para la psicóloga, para el profesional de la salud es un reto que parte de un conocimiento de la clínica, en muchos casos, y también debe de partir del conocimiento del trabajo de campo, del trabajo cotidiano. Por eso tiene que haber, repito, una conexión entre las personas que están trabajando todos los días con los niños y las niñas, véanse los maestros, las maestras, los psicólogos infantiles, psicólogos de familia, psicólogos de casados y los psicoterapeutas que estamos trabajando todos los días con pacientes con alteraciones graves, con psicopatologías y que estamos llevando procesos donde las personas pueden entrar en contacto con sus dinámicas más esenciales, más profundas, con su sombra. Y vamos a ver la conexión que hay entre una cosa y otra. Y eso es lo que estamos nosotros pretendiendo dentro de la escuela nuestra, la escuela española, desde hace más de 30 años,
estamos intentando organizar toda esta experiencia, no solo nuestra, sino de otros colegas europeos, esa experiencia que conecta lo que observamos en la clínica, lo que observamos en el diván, con lo que podemos observar en los campos familiares y escolares, en los espacios familiares y escolares. No solamente con lo que vemos de lo que hay, con lo que hay normalmente, sino poniendo medios distintos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué evolución va a tener un niño y una niña en el desarrollo si nace de una determinada manera diferente a como nace la mayoría de niños? Por ejemplo, recuperando un parto natural, un parto ecológico. ¿Qué ocurre si ese niño y esa niña nacen en una familia o en un casado o en un espacio donde hay una atmósfera de cooperación amorosa, una atmósfera de satisfacción, y hay una lactancia natural, y hay un contacto con otros niños y otras niñas en una determinada edad, y a partir de ese momento empieza a haber una escuela, a partir de los 3, 4, 5 años, empieza a haber unas escuelas donde las formas de relación también son más humanas y no basadas en objetivos de logro y en tareas y en libros, sino dinámicas más emocionales. ¿Qué ocurre si vamos acompañando al niño y la niña desde ese periodo más primitivo hasta la adolescencia, creando atmósferas más humanas? ¿Qué ocurre? Ocurre, es lo que observamos y lo que tenemos ya estudiado, que esos niños y las niñas cuando llegan a la adolescencia no entran en crisis, no eclosionan, no crean clivajes, no crean patologías, pasan una adolescencia más tranquila y son personas que mantienen un contacto, una conexión y una vinculación y una identidad humana más firme, más compleja, más densa que el resto. No significa que esos niños o niñas sean ángeles o sean seres especiales. No, aquí no hay nadie especial porque todos vivimos en una sociedad y tenemos influencias sociales, tenemos influencias culturales que no podemos controlar, no controlamos todo, pero sí podemos controlar, sí podemos generar espacios familiares educativos que son variables muy importantes que permitan esa organización más saludable, esa identidad más humana. Y lo estamos viendo las personas que estamos trabajando en eso, que seguimos las iniciativas que en los años 50 personas como Rice plantean. Vamos a hacer estudios con organizaciones familiares y escolares diferentes. No estudiemos solo lo que ya hay, lo que existe. No hagamos estudios de las familias normales, de las escuelas normales. Hagamos estudios de escuelas, de familias que recuperan dinámicas ecológicas, dinámicas humanas diferentes a lo habitual y veamos qué ocurre, qué contraste hay, qué hay de diferente. Y eso es hacer ciencia. Y ese es el reto que se plantea aquí y que planteamos siempre a los estudiantes y a los profesionales. Vamos a crear redes donde podamos intercambiar información, donde podamos transmitir formaciones en las especialidades correspondientes, aportar lo que ya sabemos para que desde ahí podamos trabajar en común. Redes donde podamos intercambiar conocimientos y experiencias con el fin de recuperar la identidad del ser humano. El reto queda ahí, gracias por esta charlita. Y ahora quien quiera comentar alguna cosa, puede ser. Pregunta. Em português? Eu fico numa dúvida. O que será feito, então, dessas crianças que vão continuar sendo adotadas ou que vão continuar sendo abandonadas? Porque, pelo que você falou, a sensação que me passa é: não adote. Você está criando você está adquiriendo un problema. Entonces, ¿cómo va a trabajar esa? Es que esto forma parte de la prevención. Este es uno de los objetivos de la prevención. Si sabemos, si conocemos un hecho, una realidad, hay que cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? Primero,
que los políticos sepan que los niños no pueden ser maltratados, hay que poner medios para evitar la violencia infantil. Segundo, que cuando adoptamos tenemos que empezar a crear espacios de intervención desde el principio y seguimiento desde el principio. Es decir, debe de haber estudios, debe de haber proyectos y trabajos con las familias de los niños y las niñas adoptadas y con esos niños y esas niñas que permitan recuperar lo más posible en el comienzo, en el inicio, no cuando ya tienen 15 años, sino cuando tienen 3 o 2, recuperar esas traumas. Y hoy en día hay terapias de traumas muy eficaces que se pueden poner en marcha con esos niños y las familias. Es decir, si yo sé, yo tengo una conciencia de un hecho, puedo prevenirlo. Pero si yo no lo acepto, si yo no lo veo, si yo no lo integro, si no lo sé, no lo conozco, no puedo modificar. Entonces, no es que no estoy diciendo que no adoptemos, estoy diciendo vamos a adoptar, vamos a adoptar, sabiendo que eso tiene que ir asociado a una intervención de especialistas que sepan cómo trabajar con eso. Y hay pocos especialistas porque hay pocas personas que conocen cómo trabajar, por lo tanto hay que formar especialistas que sepan trabajar de esa manera. Entonces es una rueda, es una cadena. Entonces por eso hay que integrar siempre formaciones, terapia, proyectos políticos, sociales, es una conexión de diversos espacios. Son tareas muy difíciles, pero es que si no empezamos, si no vemos esa conexión, siempre estamos trabajando parcialmente. Entonces sí, hay psicólogos que trabajan con los niños adoptados, hay, pero trabajan fundamentalmente para que las familias tengan una atmósfera de acogimiento y de protección. Muy bien, perfecto. Pero y antes, luego viene la sorpresa. Y la familia entra en culpa, la familia, pero si yo lo he hecho bien, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho para que mi hijo haga esto? Pues tú no lo has hecho. Pero entonces, ¿y por qué nadie me ha dicho esto? Familias que yo tengo, que yo veo, que bien, ¿y por qué nadie me ha dicho esto antes? Pues no se sabe, no se quiere saber. Bien, ¿alguna cosa más? Habéis dicho que la prevención es una función tripartita. Significa recuperar la humanidad, la salud para que sea comprendida. Recuperar la humanidad, la salud y la identidad. ¿Quién quiere coger el pene este símbolo? Bien, queda clarito, más o menos, es una pequeña introducción del proyecto, mirando, para conocer un poco por dónde va. Vamos a reflexionar, ¿no? A pensar. Entonces, quien le apetezca, quien quiera, quien tenga intención de continuar conociendo o tenga curiosidad por todo este campo, hay algunas sites, hay una site que está en español, que es ecologiasistemashumanos.com, todo junto, ecologiasistemashumanos.com. Es una site, hay videoconferencias, hay artículos, hay bastante información. Esa es específica de esto. Y en portugués tenéis 2 libros. Aquí en Brasil hay 2 libros publicados. Que uno es Contacto, Vínculo, Separação, de Sumus, y otro ensayos, Al despertar del siglo XXI,
ensayos ecológicos